en realidad vamos a ver cuál es el sello de nuestra economía. Hasta ahora viene a los tumbos. Yo te diría que en general, depende de dónde lo mires, ¿no? Y depende de qué tablero mires. Hay algunos números que son inquietantes, preocupantes por lo menos. Y entre otros, sobre todo a la gente que nos escucha le interesa el número del bolsillo, el número de la inflación, de vas a comprar y cuánto pagás. Esa gente que hoy veía saltando los molinetes porque el tren aumentó y aumenta el transporte público, entonces no te alcanza para pagar. Y había un testimonio que fue para mí conmovedor de una mujer que vos decís, de ninguna manera la ves a esta mujer saltando un molinete. Dijo, yo a la tarde, a veces cuando vuelvo y es a la noche y no me ven, yo le esquivo al molinete porque no me alcanza. Lógicamente. Sí, viste. No son los pibes ágiles que tienen 22 años, pum, y salta el molinete, nada más que ellos. Tiene que hacer una estrategia distinta esa señora, esa mujer. Se agachará, claro. Vaya uno a saber, pero lo concreto es esto, no es que de piola, ¿no? Hay mucha gente que no pagó nunca, qué sé yo, hay mucha gente a la que no le alcanza. El transporte público influye todo el tiempo y mucho. El número también que queríamos conversar ahora, porque se conoció en las últimas horas, y nos parece, en principio, decir, es un número preocupante, pero el común de la gente no sé si lo entiende no lo entendemos tanto. El PBI de la Argentina cayó 3,4% en los primeros 6 meses del gobierno de Milei. Y quiero preguntarle a Claudio Capralulo, que es director de Analítica Consultora, a ver si esto a nosotros tiene que preocuparnos o no, o es una señal esperada y que a partir de ahora los números serán un poquito mejores. ¿Cómo te va, Claudio? Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Parece mucho el número, ¿no? Tiene como una contundencia 3,4%, pero bueno, de acuerdo a lo que vos viste, nivel de actividad y de movimiento económico, ¿era un número esperable? Sí, a ver, lo que se conoció esta semana fueron los datos del INDEC respecto al segundo trimestre del año, ¿no? Sí. Y que un poco ya estaba jugado y por distintos indicadores adelantados nosotros teníamos estimado una caída similar. El segundo trimestre cayó respecto al segundo trimestre del año pasado 1,7%, con algunos números que obviamente son muy malos. Por ejemplo, el consumo privado, si queremos referirnos más al bolsillo de los argentinos, y lo que comentaban ustedes, por ejemplo, respecto a lo que está pasando la gente también a la hora de afrontar el pago de servicios públicos, el consumo privado cayó casi un 10%. Es mucho eso, ¿no? Cayó, claro, un 29%. Son números que dan cuenta de una fuerte recesión. Y el número final, el del PBI, terminó siendo un poco mejor porque hubo una fuerte recuperación de las exportaciones, entre otras cosas porque la base de comparación respecto al año pasado es muy buena, porque el año pasado tuvimos sequía y este año no tenemos sequía, entonces ya se esperaba que la venta, sobre todo el sector agroexportador, que es clave para nosotros, repunte mucho. Hacia adelante, este año la recesión va a continuar, no esperamos en el segundo y en el tercer trimestre, en la comparación, ¿no?, respecto al año pasado, que los números sean mejores. Es un año que ya está, en un punto ya está jugado, podríamos decir, y mismo también el gobierno en sus estimaciones dentro del presupuesto que presentó el domingo en la noche el presidente, estima una caída en el nivel de actividad para este año del 3,8%. Y estima para el año que viene, ¿te acuerdas cuál era? Para mí son números muy optimistas. En general pasa, no lo hace Milei, no lo hace solamente Milei, quiero decir, todos lo han hecho, ¿no? Pero me parece que hay una estimación de crecimiento del producto para 2025 del 5%. Del 5%, mucho, sí, ¿no? y una tasa similar también para los 2 años siguientes. Como vos decís, a ver, por lo general las proyecciones macroeconómicas que siempre acompañan al presupuesto son muy optimistas, en este caso también son muy optimistas, y muchas veces los gobiernos lo hacen como señal también para el mercado. Por ejemplo, no solo es optimista en términos de crecimiento, sino en términos de inflación. El año que viene, según el presupuesto, tendríamos una inflación anual a diciembre apenas del 18%. Claro. Eso es una inflación del 1,4% mensual, hoy estamos en 4%. Parece muy difícil que sin un cambio importante en la economía se pueda desacelerar tanto. Nosotros estimamos que se va a seguir desacelerando lentamente la inflación, pero no que va a perforar, por ejemplo, el 2%, dadas las condiciones que tenemos hoy, ¿no? Claudio, ¿qué tal? Mariana Arias te saludo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mariana? ¿Todo bien? Hay 2 puntos de vista que medio se van sintiendo a partir de estos números que vemos que publica el INDEC. Uno tiene que ver con preguntarse si este segundo trimestre será o no el piso, pero eso lo vamos a saber seguramente cuando veamos qué pasó en el tercero, ¿no? En el último trimestre, en el cuarto en realidad, ¿no? Y la caída va a ser mayor. Por otro lado dicen que la caída va a ser mayor, ¿no? No se sabe muy bien si va a haber un repunte o si la caída
si va a seguir cayendo, si este es o no el piso en realidad. Sí, ahí me parece que es importante aclarar algo. Nosotros, por lo general, cuando analizamos el producto, siempre comparamos respecto al mismo periodo del año pasado. Entonces, por ejemplo, el tercer trimestre de este año tiene una desventaja respecto, es que el tercer trimestre del año pasado fue de crecimiento, fue un buen año. Entonces, comparás contra un trimestre bueno a un año de recesión, por eso estimamos que la caída va a ser mayor. Ahora, cuando vos empezás a hacer una comparación dentro del mismo año, es cierto que el tercer trimestre ya hay indicadores mejores de lo que fue los primeros 6 meses del año. Puede haber sido el piso este segundo, que son los números que estamos viendo ahora en realidad, ¿no? Exacto. Ahora, el punto es que, de todas formas, no es que estamos viendo tampoco indicadores demasiado alentadores o que hay una fuerte recuperación. Julio, por ejemplo, la industria manufacturera, que había sido una de las más golpeadas en lo que va del año, hubo una mejora generalizada, pero ya en los datos de agosto vemos que hubo una leve reversión. Entonces, lo más probable es que, como vos mencionabas, hayamos tocado un piso y nos empecemos a mover cerca del mismo, algún mes un poco mejor, algún mes un poco peor, sobre todo porque no hay condiciones macroeconómicas para esperar un repunte. No hay dólares para que la economía pueda crecer mucho más, porque para crecer más necesitamos importar más y no están los dólares. Los salarios, si bien del sector privado registrado muestran cierta recuperación, de todas formas la masa salarial se contrajo fuerte, cayeron mucho los salarios del sector privado no registrado. Bueno, no hay tampoco nada que impulse la demanda interna, ¿no? En el mercado interno de Argentina. Hoy, perdón, Pablo, no. Dale, sí. No, yo iba a comentar algo sobre esto que dijiste, ¿no? Y escuchaba a Melconian que decía que esta inflación del 4,3% no le importa tanto porque justamente lo que falta es el tipo de cambio adecuado, los salarios que estén acordes y por otro lado que las tarifas van a seguirse ajustando, ¿no? Las tarifas van a ser más reales. Sí, las tarifas, mismo cuando uno analiza, por ejemplo, el presupuesto y cuánto se cubre con el pago de tarifas del costo de la energía, bueno, estima que este año va a cerrar siendo más alta de lo que todavía se está cubriendo de la energía a nivel nacional en promedio, que es más o menos la mitad, ¿no? Ahora sí, también es cierto que, por ejemplo, si el gobierno decidiese, la mayoría de las economistas coincidimos en que el tipo de cambio está atrasado, que el dólar está muy barato y que eso es un problema para la economía, no es sostenible en el tiempo. Del otro lado también seguramente el gobierno no quiere salir de este esquema porque empezar a mover el tipo de cambio oficial, acelerar este 2% mensual, va a recalentar la inflación de nuevo, ¿no? Entonces, eso es el escenario complejo también en el que se mueve siempre la política económica argentina. Necesitamos un tipo de cambio competitivo también que alienta las expectativas de inflación y acelera en el corto plazo. Claudio, ¿qué tal? Pablo Manzotti te saluda, ¿cómo estás? Te presento un escenario hipotético y en línea con lo que venís diciendo vos, que bueno, esto está bien, hay una desaceleración, pero, varios peros. El gobierno lo ha dicho incluso públicamente, ahora incluso el presidente fue a esa reunión en la ONU, varios elementos que nos muestran que están detrás de un acuerdo con el FMI. No sabemos si se va a dar, por eso te digo que es un escenario hipotético. Ponele, y vamos a tirar una cifra, que el FMI desembolsa 15.000 millones de dólares en la Argentina. ¿Esto le garantiza un éxito al plan económico en los términos en los que está jugando y mide el éxito el gobierno? Bueno, la palabra éxito hay que ver, como decimos, es todo hipotético, por eso, y es en los términos del gobierno siempre. No, a ver, en los términos del gobierno, con 15.000 millones de dólares, que es un escenario que yo no lo veo plausible, en el hipotético caso que el FMI ponga plata, parece difícil, pero vayan a hacer 15.000 millones de dólares, supongamos que sí, lo que le garantiza al gobierno es tener las condiciones para poder levantar el cepo cambiario. Entonces eso sí sería un éxito. O sea, gran parte mismo, si querés, desde una mirada más ortodoxa de la economía, la crítica al gobierno es, bueno, salir del cepo cambiario, liberalizar también la cuenta de capital, la cuenta financiera, etcétera, de la balanza de pagos, permitir que las empresas puedan sacar los dólares de la Argentina, por ejemplo, y que también sea más fácil para el sector financiero.
Otra posibilidad que es hipotética también. ¿Qué posibilidades hay de aguantar este tipo de cambio? El gobierno también dio alguna proyección respecto al tipo de cambio para 2025, pero me refiero a esto, aguantar el tipo de cambio hasta que una baja de impuestos compense justamente esa competitividad y evitar una devaluación. ¿Esto se podría dar? Me parece que es un escenario muy difícil. Es un escenario muy difícil. A ver, siendo lo que vos señalabas en el presupuesto, lo que se prevé es que el año que viene el tipo de cambio no se siga apreciando, sino que el dólar oficial aumente a la par de lo que aumentaría la inflación, ¿no? A ver, de todas formas, en el presupuesto nadie, si tiene pensado en algún momento corregir el tipo de cambio, lo va a poner, porque si no todos nos adelantaríamos a esa señal, ¿no? Entonces, digo, no hay que tomarlo muy puntualmente. De todas formas, a ver, el presidente siempre señala y él dice que no hay que mirar el tipo de cambio porque lo importante no es la competitividad cambiaria, sino es lo que podríamos denominar, él lo dice con estas palabras, lo digo yo, la competitividad sistémica, ¿no? Tener empresas que sean más productivas, mejorar los procesos, mejor logística, etcétera. Eso no es algo que se logre en el corto plazo, de forma, ni siquiera bajando impuestos. Es más, si uno piensa en la competitividad en una economía, deberías estar invirtiendo mucho en infraestructura, y si hay algo que hizo el gobierno fue recortar el gasto en obra pública. Entonces me parece que todavía estamos lejos de que la Argentina pueda resolver sus problemas de balanza de pagos mejorando la competitividad sistémica. Hay que trabajar para eso, sí, seguro, pero en el corto plazo seguramente vas a tener que resolver algo del tipo de cambio. Nos dio un poco de envidia enterarnos ayer que Estados Unidos pareció, por lo menos en cuanto a señales, lo que hizo la Fed de este recorte de tasas histórico, por lo menos hace mucho tiempo que no lo hacía, pero porque ellos dijeron ya está, la pelea contra la inflación se ganó, o por lo menos creemos que ya está, ahí anudamos ese tema y ahora vamos para la recuperación económica o nivel de actividad. Más allá de lo que pase con Estados Unidos, que es la primera, o si no es la primera, es la segunda economía del mundo, ¿qué efectos eso puede tener para nosotros, si es que puede tener alguno? Bueno, así como vos decías, lo que hizo la Fed fue bajó en medio punto porcentual la tasa de referencia de los Estados Unidos, y por la importancia que tiene en el sistema financiero internacional de Estados Unidos modifica todo. A ver, por un lado somos optimistas y digamos, bueno, si se baja el costo del financiamiento, la Argentina, que tiene necesidades de financiamiento en dólares, se enfrenta a un mejor escenario, porque le saldría más barato poder financiarse, ¿no? Recordemos que uno de los problemas que estamos mirando todos es que el año que viene la Argentina tiene compromisos muy altos en dólares con acreedores privados. Entonces la pregunta es, bueno, ¿de dónde van a salir esos dólares? Y el gobierno está tratando de dar señales, de decir, quédense tranquilos que tengo la plata al menos para pagar en enero. Bueno, la baja de la tasa, que no solo ofrecería, lo que se estima es que este es el primer paso hacia un sendero decreciente de la tasa de interés de referencia a los Estados Unidos, lo que generaría es hoy, desde ese sentido, un optimismo, ¿no?, respecto a lo que vamos a esperar del mundo para la Argentina. De todas formas, que a mí me parece que lo más relevante es que, por lo general, cuando se baja la tasa de referencia, lo que sucede es que sube el precio de las commodities, y nosotros principalmente exportamos commodities, exportamos soja. Bueno, el problema es que, por ejemplo, China está atravesando una época mala en términos de crecimiento para ellos, y sobre todo para lo que se esperaba, relacionado entre otras cosas con lo que sucede con el mercado inmobiliario en China. Al mismo tiempo, que es un gran demandante de soja, al mismo tiempo está aumentando la producción de soja a nivel mundial, por ejemplo, porque se está recuperando en Ucrania. Entonces hay condiciones de la economía real que están haciendo que el precio de la soja se mantenga bastante planchado, y no parecería que al menos estos primeros recortes que podemos esperar de la tasa de interés de Estados Unidos reviertan esa tendencia. Entonces, es un escenario que obviamente es más optimista que el que teníamos hace una semana, no sería igual muy optimista respecto de que el mundo nos va a dar la solución al problema que estamos teniendo de corto plazo de la falta de dólares. Claudio, por otro lado, esta recuperación de la que se habla, que puede llegar a venir, va a venir de una manera súper lenta, de manera heterogénea, de manera irregular, ¿no? Porque la recuperación que hablamos del campo, de la minería, de la pesca, son sectores que no dejan de hacer que la clase media siga teniendo que pagar el ajuste de las tarifas, el crecimiento de las tarifas, el aumento de las tarifas con lo indispensable, como está pasando. Eso todavía va a seguir todo este año. Mira, me parece que hay algo que es un indicador muy claro de eso, que es que nosotros, a ver, si miramos el presupuesto, el gobierno lo que dice es el consumo privado en 2024 va a haber caído un 6,3%.
y el año que viene espera una recuperación del 4,5%. Entonces, el año que viene no se recuperaría el consumo de la pérdida que tuvo este año. Entonces digo, si no se recupera el consumo privado es porque lo que vamos a ver es que nuestra capacidad de consumo de los argentinos no va a volver a ser la que era por el momento. Sí, se empezaría a recuperar por ahí adelante, en el 2026, según el gobierno, ¿no? Pero digo, sí, el año que viene no vamos a... es difícil que estén dadas las condiciones para que haya una recuperación transversal en toda la economía. Me parece que va a ser muy golpeado el sector manufacturero y también la construcción. Claudio Caprarulo, director de Analítica Consultora, gracias como siempre por tu tiempo.